Cartas escondidas, cuentas en el extranjero y memorias rotas. Así descubrimos la huella de un hijo secreto que reclamó parte de la herencia y nos obligó a decidir. Hola, antes de contar todo quiero dar algo de contexto. Hace 3 semanas murió mi madre. Mi padre había muerto años atrás y toda la fortuna quedó a nombre de mi madre. Somos 3 hermanos. Yo, Catalina, de unos 45 años, Camila, 40, y Fernando, 33. De la nada apareció un hombre llamado Mateo que dice ser hijo de mi padre y reclama parte de la herencia. Eso es lo básico. Ahora sí, les cuento todo desde donde empezó a desangrarse la normalidad. Nunca pensé que, a mi edad, estaría escribiendo esto con las manos temblando. Siempre fuimos una familia estable, con una empresa que mis padres habían levantado desde cero, inversiones en bienes raíces y una vida acomodada que, para ser sincera, tomábamos como algo natural: la casa, las vacaciones, las reuniones familiares donde reíamos hasta que dolía el estómago. Cuando mi padre murió, hacía años que él había puesto todo a nombre de mi madre. Mi mamá se encargó de la logística, de pagar cuentas, de repartir responsabilidades y de intentar mantenernos unidos en medio del duelo. Creímos que la herencia se gestionaría con la calma que mi madre siempre imprimía a las decisiones importantes. No imaginé que, después de su muerte, aparecería alguien para desordenarlo todo. Un martes cualquiera, mientras todavía estábamos procesando el entierro y revisando papeles, apareció Mateo. Lo vi por primera vez en la sala de mi casa, no en una escena cinematográfica, sino con una mochila vieja, unas ganas de presentarse como quien llega con derecho y una voz que intentaba sonar mesurada. Tenía 37 años, dijo su nombre, explicó su historia con una mezcla de ira contenida y vergüenza, y dejó sobre la mesa una coartada tan ordenada que por un momento me hizo dudar. Contó que mi padre, durante un viaje de negocios años atrás, había tenido una relación con su madre, que mi padre le enviaba dinero para que no revelara la existencia de Mateo, que ese apoyo cesó con la muerte de mi padre y que ahora él necesitaba reclamar lo que, según decía, le pertenece por derecho. Al principio pensamos que era una invención. ¿Quién aparece después de 10, 15 años y exige su parte? Pero la historia tenía fechas, comprobantes de transferencias y una coherencia que nos dejó en silencio más de lo habitual. Mi hermana Camila reaccionó con rabia fría, mi hermano Fernando, con incredulidad. Yo intenté mantener la calma aunque por dentro sentía que todo se me iba de las manos. Consultamos a nuestros abogados. Legalmente, ellos nos dijeron que la prioridad era verificar la filiación, ADN. También nos advirtieron que, aunque la ley pudiera protegernos por la transferencia de bienes a nombre de mi madre, la reputación y las filtraciones podían destruir años de trabajo si no actuábamos con rapidez y transparencia. Mientras tanto, la situación social comenzó a corroer la calma que nos quedaba. Vecinos que antes nos saludaban con normalidad comenzaron a mirarnos con curiosidad. Empleados de la empresa que crecieron con nosotros susurraban en pasillos. Proveedores empezaron a contactarnos con cautela. Todo esto oxidó la tristeza de la pérdida con una capa nueva: la vergüenza pública. En reuniones superficiales sentía que mi voz temblaba cada vez que alguien decía ¿y ese tal Mateo? Como si yo necesitara presentar argumentos para mi propia existencia. Fue humillante y agotador. Un día, Camila encontró un sobre en un cajón viejo, cartas que mi madre guardaba sin abrir, anotaciones y recibos que indicaban fechas y montos. La sensación fue rara, como si estuviéramos abriendo la correspondencia privada de alguien que ya no podía explicarse. Camila me miró con los ojos enrojecidos y dijo algo que me dolió más que cualquier palabra de un extraño. Catalina, ¿por qué no recordamos esto? ¿Cómo es posible que nadie supiera? Yo no supe responder. Sentí el suelo moverse bajo mis pies y me di cuenta de lo frágil que puede ser la memoria cuando se investiga. Legalmente, nuestros abogados profundizaron en la situación. Nos explicaron que, aunque mi padre fuera el progenitor biológico de Mateo, años atrás había transferido la propiedad de sus bienes a mi madre. Si no hubo un reconocimiento formal o una reclamación previa, la ley podría no favorecer a Mateo si él no había hecho valer ningún derecho antes de la muerte del testador. Sin embargo, también nos recordaron que una demanda larga y pública podría significar años de desgaste, costos legales enormes y, sobre todo, la exposición final de secretos familiares que tal vez ni siquiera están claros. Fue un dilema entre proteger lo económico y proteger lo íntimo. Cuando llegaron los resultados del primer paquete de pruebas, las nuestras, el aire se cortó. Entre mis manos estaba la ficha con los resultados. Al parecer, yo no compartía la relación biológica con mi padre. Sentí que una mano invisible me empujaba. No entendía la letra pequeña, pero los números y los porcentajes parecían decir lo mismo. No era hija biológica de quien había sido mi padre. No era solo la infidelidad del padre lo que empezaba a aparecer, sino la posibilidad de que mi origen fuera distinto a lo que toda mi vida me habían dicho.
El rumor se expandió como un virus. Si yo no era hija biológica de mi padre, ¿qué implicaría eso para la herencia? ¿Y para mi identidad? Mateo no tardó en usar esa información a su favor. Exigió que me sacaran de la herencia. Dijo que, si no era hija biológica de mi padre, entonces legalmente no tenía derecho a lo que él consideraba suyo. Sus palabras fueron directas y duras, y lo peor fue que mucha gente en nuestro entorno comenzó a repetirlas como si fuera una sentencia ya cumplida. Me sentí atacada no solo por él, sino por la frialdad práctica de quienes buscaban el principio de lo legal antes que la historia humana. Camila defendió mi posición con ferocidad y Fernando intentó mediar para que no perdiéramos la cabeza ni los papeles. Hubo una luz en medio del caos. Un trabajador antiguo de la empresa, a quien llamamos Manuel, pidió hablar con nosotros en privado. Era alguien que había sido casi un abuelo para nuestra familia, que había visto pasar años y secretos. Cuando habló, su relato fue cauteloso y con pausas medidas. Recordó a una mujer que coincidía con la descripción que Mateo daba, recordó transferencias en momentos puntuales y mencionó comportamientos que encajaban con ciertas fechas. No tenía pruebas concluyentes, pero sus testimonios dibujaron una posibilidad diferente. Quizá la verdad era más compleja que una sola infidelidad, y quizá mi propia historia necesitaba más claridad que la que nos daba un resultado de laboratorio. A nivel emocional, esta etapa ha sido un martillo constante. Aprendí que el dolor del duelo puede multiplicarse cuando se mezcla con la incertidumbre y la exposición pública. Me encontré defendiendo no solo mi derecho a una herencia, sino mi derecho a existir con dignidad frente a acusaciones que remitían a secretos íntimos. He intentado mantener un tono empático hacia Mateo porque, según lo que sabemos, hay una necesidad real detrás de su exigencia. Su madre está enferma. Eso complica cualquier postura de firmeza fría, obliga a equilibrar justicia con compasión. La empresa familiar está en una frágil transición. Los empleados miran, los socios externos calculan, y cada decisión legal tiene repercusiones económicas. Decidimos ser cautelosos, transparencia en documentos, coordinación con abogados, y ofrecer ayuda inmediata a la madre de Mateo como muestra de buena fe, aunque sin renunciar a nuestros derechos legales. Fue una decisión difícil, porque significaba poner recursos en algo que después podría ser motivo de disputa, pero entendimos que actuar con humanidad también protege nuestra reputación. En lo personal, me he sentido traicionada, confundida, culpable y, a ratos, indignada. He recordado conversaciones con mi madre donde hablábamos de la familia y ella decía cosas que hoy suenan con doble sentido. He encontrado en mi propio teléfono mensajes que me hacen dudar, llamadas que borré sin recordar por qué, notas antiguas que ahora toman otro significado. Mi memoria, que antes era un ancla, se ha convertido en un mosaico con piezas faltantes. Mantenerme en pie ha sido un acto de voluntad, ordenar papeles, asistir a reuniones, responder llamadas y, sobre todo, proteger la relación con mis hermanos. Hay escenas que me marcaron. La primera vez que escuché a Mateo llorar al hablar de su madre, Camila gritándole en la puerta porque no soportaba que un desconocido viniera a repartirnos la vida, Fernando firmando papeles con la cara desencajada, y yo, ordenando documentos como si poner las cosas en su lugar pudiera ordenar también mi corazón. Todo esto me enseñó que quienes dicen la verdad suelen hacerlo con más dolor que aquellos que la reclaman con vehemencia. En los días que siguieron me centré en ordenar lo práctico y lo emocional. Hablé con amigos de la familia y antiguos socios. Uno de ellos, con cierta pena, dijo que mi padre tenía episodios de generosidad desordenada, pagos a cuentas que luego nadie entendía, viajes que no cuadraban. Eso no excusa nada, pero ayudó a ubicar transferencias que ahora debíamos investigar. Tuvimos una conversación directa con Mateo. Intenté ser clara y humana. Estamos dispuestos a hacer la prueba de ADN. Busco que esto se resuelva con dignidad, le dije. Él respondió con voz tensa. No quiero pelear, solo necesito ayudar a mi madre. Al escucharlo, me golpeó la mezcla de derecho y necesidad que traía su reclamo. Manuel, el trabajador antiguo, trajo notas y nombres de personas que había visto cerca de mi padre en años pasados. No quería perjudicar, solo aportar memoria. Nos dijo que en ciertas temporadas mi madre parecía apagada, ausente en energía, y que mi padre tenía apresuradas escapadas por trabajo. Fue doloroso escuchar esos detalles, pero útiles para armar la cronología. La empresa, sin embargo, no puede parar. Tuvimos que convocar una auditoría para proteger intereses y dar transparencia. Apoyé la medida. Si queremos que la opinión pública y los socios nos crean, necesitamos hechos verificados, no solo emociones. Pedimos que el proceso fuera objetivo y lo más rápido posible. Recibí además información que conectaba algunas transferencias con una cuenta en el extranjero. No la tomé como definitiva, pero mis abogados la incluyeron en el expediente.
Empezamos a construir el mapa financiero que podría confirmar o desacreditar la versión de Mateo. Hubo momentos de humanidad que tampoco quiero omitir. Un día Mateo pidió ver una foto de mi madre y se quedó mirándola en silencio. Ella me ayudó cuando era niño, dijo apenas. Esa frase, simple y directa, me atravesó. Ordena cualquier juicio y recordó que detrás de la reclamación había una historia humana con urgencias reales. Confieso que hubo instantes en que consideré dar un paso atrás, renunciar a parte de la disputa para evitar más heridas. Pero hablamos entre hermanos y decidimos que la honestidad es lo que debemos ofrecer. Transparencia, pruebas y también ayuda inmediata a la madre de Mateo mientras resolvíamos lo legal. No somos crueles por buscar la verdad. Somos humanos que intentan equilibrar justicia y compasión. Esa noche, antes de dormir, Camila me llamó y con voz temblorosa me propuso algo que nos unió. Nos prometimos no dejar que la divulgación destruyera lo que somos entre nosotros. Si la verdad nos separa, será porque así debe ser, dijo, y encontré en esas palabras una mezcla de tristeza y fuerza que me sostuvo. Firmamos un pacto pequeño pero firme: no pedir venganza, no alimentar rumores, y priorizar la dignidad de quienes están más vulnerables. Con ese pacto, me acosté con la sensación de que, aunque duela, intentaremos hacerlo bien y con respeto. Siempre. Les seguiré contando. Mañana iremos a realizar las pruebas de ADN pedidas por Mateo y por la ley. Será un día de nervios, de esperas y de posibles verdades transformadoras. No sé qué va a pasar, pero sé que no puedo dejar que el rumor decida por nosotros. Buscaremos pruebas, escucharemos testimonios y actuaremos con humanidad. Han pasado unos días desde que entregaron los primeros resultados y la casa ya no es la misma. Las conversaciones que antes eran rutinarias ahora tienen bordes afilados. Llamadas que antes eran para coordinar pagos se vuelven interrogatorios disfrazados de cortesía. Y la gente que nos rodea parece intentar colocarse en la posición ganadora antes de saber de qué lado está la verdad. Salí de la primera ronda de emociones con la sensación de que todo lo que creía sólido se podía desmoronar en cualquier momento. La mañana en que fuimos a hacer las pruebas de ADN fue tensa. Fuimos los tres juntos, Camila, Fernando y yo. No porque los abogados lo exigieran, sino porque necesitábamos sostenernos mutuamente. En la clínica había una calma extraña. Un silencio burocrático que contradecía la sensación de urgencia que llevaba dentro. Mateo también acudió con su madre en otra sala, y por un momento lo vi a través del cristal. Se notaba la fatiga en su cara, pero también una rigidez que no cedía. Le ofrecí un gesto de humanidad, apenas un asentimiento, y él respondió con la misma formalidad. Dije algo que no esperaba. Ojalá esto nos permita cerrar el tema con dignidad, y escuché su respuesta, casi en un susurro: yo solo quiero ayudar a mi madre. Esas palabras me hicieron dudar de la facilidad con la que uno puede juzgar. Mientras los abogados gestionaban la cadena de custodia de las muestras y los papeles legales, solicitamos una auditoría interna a la empresa y pedimos que todo movimiento financiero reciente quedara congelado hasta tener un panorama más claro. Fue una medida drástica, pero necesaria. Proteger el negocio era también proteger a nuestros empleados y a la familia extendida que depende de él. La noticia de la auditoría corrió rápido. Algunos socios entendieron la medida, otros fruncieron el ceño. En ese ambiente, cada acción nuestra era interpretada como señal. Los resultados parciales y los análisis forenses tardaron varios días, llenos de silencios y llamadas que terminaban en promesas vagas. Luego llegó Manuel, el trabajador de toda la vida, con algo que cambió la conversación otra vez. Nos pidió hablar en la cocina de la casa, como si fuera a contarnos un secreto que llevaba siglos guardado. Empezó hablando de mi padre con tonos de reverencia y nostalgia, y al principio pensé que sería un relato amable, pero luego sacó del bolsillo una carta vieja que, según él, había encontrado entre papeles de la oficina hace años y que nunca supo cómo entregar. La carta no era una prueba de ADN, pero sí era una prueba de que había personas que sabían de relaciones fuera del matrimonio en el pasado. Manuel no era sensacionalista, al contrario, su voz tembló en momentos y eso le dio peso a cada palabra. Me dijo que mi madre a veces hablaba de sentirse sola durante viajes largos de mi padre, y que había testigos de reuniones y llamadas a horas extrañas. Me aclaró que no afirmaba quiénes eran los protagonistas, solo aportaba memoria. Eso me golpeó en un punto sensible. La memoria de otros puede ser la pieza que complete lo que nuestras pruebas físicas muestran, o puede crear confusión adicional. Lo que Manuel aportó fue contexto, no sentencia. Legalmente, la situación se volvió una madeja. Los abogados de Mateo aprovecharon cualquier fisura para presionar, reclamaron medidas cautelares, filtraron información no oficial a medios locales y exigieron que yo fuera excluida de la herencia si los datos confirmaban que no era hija biológica de mi padre.
Esa estrategia buscaba dividirnos y crear un relato público que beneficiara su reclamo. Del otro lado, nuestros abogados respondieron con documentos que mostraban que mi padre había pasado todos sus bienes a nombre de mi madre años antes de morir, y que, según la ley del lugar, esa transferencia protegía el patrimonio de reclamaciones tardías, salvo que hubiera reconocimiento formal previo. Fue un choque técnico entre lo que la ley tutela y lo que la moral pública dictaba. Entre abogados, auditores y testimonios, hubo momentos que me hicieron sentir que todo esto ya no era solo mío. Amigos cercanos y empleados que habían trabajado con mi familia por décadas fueron llamados a declarar. Algunos lo hicieron con lealtad, otros con reservas. La exposición me dolió, porque veía rostros que antes eran cotidianos ahora en un estrado emocional. Me pregunté cuántas veces la privacidad de una familia vale menos que el sensacionalismo de una disputa. Mateo, mientras tanto, mostró dos caras que me resultaron difíciles de conciliar. Por un lado, la urgencia legítima de quien necesita dinero para un tratamiento. Por otro, una actitud que a ratos rozaba la arrogancia, como si su derecho fuera una verdad que debía imponerse sin matices. Fue difícil mantener empatía cuando su trato hacia nosotros fue frío y directo. Si la ciencia demuestra que tú no eres hija, no hay discusión, dijo en una reunión tensa. Esa frase resonó como sentencia. Intenté responder con calma, no se trata solo de ciencia, se trata de personas, le dije. Hubo un silencio incómodo y luego, la negociación legal continuó. Decidimos, en familia, que haríamos lo que la ley exigiera pero con principios, transparencia en la empresa, pruebas claras y una propuesta humanitaria paralela. Ofrecimos ayuda financiera inmediata a la madre de Mateo para su tratamiento, un gesto que no buscaba ceder nuestros derechos, sino demostrar que no éramos insensibles a la necesidad ajena. Lo hicimos a través de una cuenta controlada por abogados y con recibos claros. Queríamos evitar que ese acto fuera usado en nuestra contra como muestra de culpabilidad. En el terreno emocional, la noticia de que yo no compartía un vínculo biológico con mi padre reabrió preguntas personales que no esperaba afrontar a los 45 años. Recordé momentos con mi madre, conversaciones que antes eran cálidas y ahora parecían contener doble sentido. Pensé en fotos antiguas, en cartas, en pequeños detalles que uno olvida hasta que la duda siembra su semilla. Hubo noches en las que me despertaba y buscaba en mi teléfono cualquier mensaje que pudiera explicar, cualquier nota que justificara mi origen. Eso fue terriblemente humano y, a la vez, un recordatorio de lo poco que controlamos sobre cómo nos construyen otros. En medio de todo esto, surgió un detalle que será crucial. Manuel mencionó, casi de pasada, un nombre que no habíamos asociado antes con la familia pero que, al investigarlo, apareció en registros de la empresa en años puntuales. No pude decir más en ese momento porque la conversación con él estuvo llena de pausas y de miedo a revelar demasiado. Pero esa semilla creció en mi cabeza. ¿Y si mi historia también tuviera más capas? ¿Y si la identidad que pensé tener fuera solo una versión entre muchas que la vida puede presentar? Mientras cerrábamos la segunda semana de disputas y documentos, publicamos una nota breve dirigida a empleados y socios explicando las medidas tomadas: auditoría, congelamiento temporal de algunas operaciones y compromiso con la transparencia. Fue una decisión difícil porque sabía que la nota no cerraría la curiosidad pública, pero era necesaria para que la empresa no se tambaleara por rumores. Quería proteger lo que mis padres habían construido, no por orgullo, sino por las familias que dependen de eso. Al final del día, me encontré a solas en la sala, con las manos en el regazo, pensando en lo que viene. Siento que la historia nos está obligando a mirar hacia adentro, a cuestionar memorias, a validar pruebas y a decidir cómo priorizar humanidad frente a justicia. Hay algo que me da miedo y, al mismo tiempo, una pequeña esperanza, que si logramos equilibrar verdad y compasión, podremos salir de esto sin destruir lo que aún se puede salvar. Mañana Manuel dijo que traería algo más, una lista de nombres y fechas que, según él, podrían ayudar a reconstruir los años oscuros. No sé si será la pieza que necesitamos o solo más ruido, pero tengo la sensación de que lo que venga va a cambiar la dirección de esta historia otra vez. No sé si estaré lista, pero sí sé que no voy a cerrar los ojos. Casi 3 semanas después de que todo empezó, la casa ya no es la misma. Manuel vino con una carpeta que olía a archivo antiguo, nombres, fechas, recibos y anotaciones al margen. Entre eso apareció un nombre que no conocíamos. Alejandro R. Manuel no afirmaba que fuera mi padre, solo dijo lo que había visto en la oficina durante años: pagos cruzados y encuentros a horas extrañas. Su testimonio no era prueba, pero sí la primera pista que parecía conectar varios indicios. Pedimos al laboratorio una segunda tanda de análisis y ampliamos la revisión documental. Los abogados gestionaron órdenes para obtener registros y la empresa ubicó archivos que mostraban pagos a cuentas vinculadas a viajes de mi padre.
No era una confirmación de paternidad, pero el mapa financiero empezaba a coincidir con las fechas que Manuel mencionó. Sentí que cada pieza nueva nos acercaba a una verdad incómoda. La prensa, como siempre, olfateó la historia. Titulares insinuantes y llamadas persistentes nos obligaron a ser herméticos en público. Emitimos comunicados breves, transparencia en los procesos, respeto por la privacidad y la promesa de no alimentar especulaciones. Aún así, en redes y en cafés la conversación ya no era privada, se había vuelto un tema público que nos perseguía. En lo personal, las conversaciones familiares fueron tensas. Camila dijo con dureza que prefería resolverlo cuanto antes. Fernando concentró esfuerzos en la empresa para evitar pérdidas. Yo me encontré entre la urgencia por conocer la verdad y el deseo de proteger la memoria de mi madre. Muchas noches me pregunté si buscar respuestas era desenterrar heridas que debían quedarse en silencio, pero la inquietud no me dejó en paz. Hubo una reunión con Mateo que recuerdo por su tono menos combativo de lo esperado. Entró con documentos, pero habló también de su propia necesidad. No vine solo por la herencia, quiero entender quién fue mi padre, dijo. Fue extraño escuchar cómo ambos, yo y él, buscábamos la misma cosa, respuestas que justificaran la existencia de cada uno. Aquello puso la disputa en una luz distinta. No solo era dinero, era identidad. Manuel trajo después una carta dirigida a mi madre donde figuraba el nombre Alejandro y que estaba fechada en una ventana temporal que coincidía con la biología que nos preocupaba. No era una confesión explícita, pero sí una pista íntima. Leí la misiva con incredulidad y una sensación de invasión. Estaba descubriendo páginas de la vida íntima de mi madre que ella no podía explicar ahora. Con cuidado contactamos a una antigua secretaria que recordaba a Alejandro como un hombre que venía y se iba. Ella confirmó que había pagos privados y reuniones fuera de horario, pero no ofreció una declaración legal concluyente, solo recuerdos. Eso bastó para reforzar la hipótesis. Alejandro R. estaba presente en momentos que importaban. Un perito nos informó que una comparación genética con una base de datos mostró concordancias que vinculaban una línea genealógica con la familia de Alejandro R. No era una prueba absoluta de paternidad, pero aumentaba la probabilidad. Sentí vértigo. La posibilidad de que mi identidad biológica fuera otra dejaba de ser una idea para convertirse en un espejo en el que debía mirarme. Mientras tanto, la estrategia legal de los representantes de Mateo avanzaba. Ofrecieron un acuerdo económico a cambio de retirar reclamos públicos y cerrar el conflicto. La oferta tenía un tono conciliador, pero pedía reconocimiento. Nos pidieron tiempo para responder. Discutimos la propuesta entre hermanos, sopesando compasión y dignidad. Camila vio en el acuerdo una vía para proteger la empresa y evitar daño público. Yo lo vi también como un acto de humanidad hacia la madre enferma de Mateo, pero temí que aceptar sin más pudiera borrar preguntas que necesitábamos responder. Una noche, Camila y yo hablamos hasta tarde. Ella rompió en llanto y dijo, «No quiero que esto nos destruya». Le respondí que aunque tuviera miedo, prefería la verdad a una tranquilidad basada en mentiras. Más tarde, mi teléfono sonó. Un periodista pedía una declaración. Le dije que no íbamos a comentar hasta tener pruebas. Esa pequeña victoria me recordó que aún podíamos controlar algunas cosas. Manuel insistió en una advertencia que no olvido. Si esto sale sin cuidado, será una vorágine. Esa frase la repetí varias veces en la mesa con los abogados. Armamos una respuesta que equilibrara confidencialidad y reparación. Si aceptábamos un acuerdo, que incluyera asistencia médica documentada y respeto por la memoria de mi madre. Queríamos cerrar sin humillaciones. Ahora mismo, la respuesta a la oferta está en la bandeja de salida de mi correo. Tengo la mano temblorosa al pensar en lo que firmaré o rechazaré. Sé que la próxima actualización será decisiva en términos prácticos. Podremos pactar una salida digna o entrar en una batalla prolongada. Estoy cansada, pero lista para decidir con la cabeza y con el corazón. La mañana en que firmamos el acuerdo hubo alivio, pero también un peso silencioso. Decidimos ayudar a la madre de Mateo con una suma documentada y acceso a un fondo para su tratamiento. A cambio, Mateo retiró la reclamación pública y firmó cláusulas para proteger la memoria de mis padres y la continuidad de la empresa. No fue una derrota sino una elección para cuidar a quienes dependen del patrimonio familiar. Después del acuerdo tuvimos que recomponer la casa y reorganizar el trabajo. Camila y yo conversamos durante horas y prometimos no permitir que la disputa nos arrancara la confianza. Fernando retomó la gestión diaria y la empresa recuperó su ritmo con medidas de gobernanza y comunicación clara. Implementamos cambios que redujeron riesgos y reforzaron la transparencia. Aprendimos a responder a la curiosidad externa con firmeza y empatía.
En lo personal necesité tiempo para comprender que la identidad no se define únicamente por un resultado de laboratorio o por un apellido. Seguimos investigando el rastro de Alejandro R., pero dejamos que esas preguntas convivieran con la vida sin dominarla. Agradecí a Manuel y a otros que ofrecieron memoria. Su honestidad fue imprescindible. Hoy, mirando atrás, veo que sobrevivimos a una tormenta que dejó lecciones claras. La verdad importa, pero también la manera en que la contamos. Elegimos proteger lo humano antes que ganar una batalla pública. Seguiré informando sobre la salud de la madre de Mateo y, si hay nuevos giros, los contaré. Gracias por acompañarme. Esta experiencia me enseñó a ser más paciente conmigo misma. Siempre aprendiendo. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.